Llegó el presidente Gustavo Petro. ¡Presidente Petro! María Jimena le pregunta al presidente, Gustavo Petro, que diga públicamente si tiene una adicción porque, a juicio de ella, la presidencia de él no va como María Jimena desea. ¿Pero qué medios lee María Jimena que no se entera de los avances de este gobierno? Ella también solo consume aquella revista, los medios calumniadores radiales, el periódico del más poderoso de Colombia, sin asomarse a los otros medios, ni siquiera los internacionales, para contrarrestar la parcializada información de la oposición. Este domingo, en un artículo de María Jimena Duzán, sugiere que las ausencias y el comportamiento errático del presidente podrían estar influenciados por una adicción no confesada, lo que tendría un impacto negativo en su liderazgo y capacidad de gobernar. Duzán insta al presidente Gustavo Petro a buscar ayuda y ser honesto con el país, argumentando que admitir un problema de adicción sería un acto de coraje y un paso hacia la recuperación personal y política. De inmediato, el presidente Gustavo Petro, directo y conciso, le respondió: la única adicción que tengo es al café por las mañanas. Quien no se guardó nada fue la exministra de Salud, Carolina Corcho, quien le respondió sin pelos en la lengua: querida María Jimena, creo que soy la médica psiquiatra que he estado más cerca del presidente en los últimos tiempos. He trabajado con él e interactuando con su entorno cercano. He estado cerca de su ejercicio político desde hace 20 años, y puedo decirte que su conducta no corresponde a un trastorno adictivo. Si hubiera advertido algo de ese tenor, tendría la confianza para decírselo en privado. Lo problemático de tu carta es que induce a una estigmatización, una etiqueta que, dada en un contexto mediático, por fuera de una relación médico-paciente, resulta en la generación de daño al jefe de Estado que representa una institucionalidad. Uno puede estar de acuerdo o no con la forma de gobernar del presidente, los hábitos que orientan su forma de administrar lo público, pero insinuar o atribuir esto a un trastorno mental es un límite que resulta irresponsable, generador de desconfianza e inestabilidad política. Un abrazo y saludos cordiales. La exministra de Salud, con experiencia en psiquiatría y con un conocimiento cercano del presidente y su entorno, intervino en la conversación, refutando las implicaciones del artículo de Duzán. Resaltó su experiencia de 2 décadas cerca de la figura política de Petro y negó haber observado conductas que sugieran trastornos adictivos. Además, expresó su preocupación sobre cómo las insinuaciones presentadas en el artículo pueden llevar a una estigmatización indebida y afectar la estabilidad política. Gustavo Petro es, hasta ahora, el presidente más culto, más leído, más inteligente de la historia de la República de Colombia. El más curtido en política desde los 14 años. Que por su condición humilde es el blanco de la envidia de la oposición y también porque al atacar la corrupción y el narcotráfico se ha ganado medio país elitista de enemigo. En lo que lleva de presidente, ha logrado darle prestancia a Colombia a nivel internacional, donde le rinden respeto por su inteligencia y por su talante democrático ajustado a las leyes nacionales e internacionales. En el tiempo que lleva no ha censurado ni lo hará a ningún medio de comunicación, ni ha perseguido a nadie ni lo hará porque hablen mal de él porque es demócrata. Y sus logros como presidente están reseñados en los medios de comunicación. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.